No, si está el circulito rojo no está grabando. El círculo rojo no, está en cuadradito rojo. Ahí está grabando. Lo voy a fijar igual para no tenernos duda que... Sí, está perfecto, Mercha, muy bien. Gloria al Señor. De verdad que el Señor es maravilloso. Ha puesto palabras. Hoy estuvimos leyendo mucho la Biblia, estuvimos comentando con mi hijo, estuvimos hablando sobre muchas historias de la Biblia y estamos leyendo Primera de Samuel, estamos en ese libro, inmersos, y es muy lindo. Pero Dios me ha dado una palabra, ¿no? Que no está en Samuel, sino que está en Gálatas 5, del versículo 11, no, del versículo 12 al 15, vamos a leer. Gálatas 5 del versículo 12 al 15 nos hablará el Señor, nos dirá cosas. Aleluya. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, así dice la palabra. Ojalá se mutilasen los que os perturban, porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Gloria a Dios. El Señor me estaba hablando en estos días, y sobre todo hoy que estaba leyendo estas palabras, este capítulo 5 de Gálatas dice, su título es Estad firmes en la libertad. Dios nos llamó a libertad. Siempre estoy predicando que Dios no nos llama a la esclavitud, sino a libertad. Pero una libertad genuina, una libertad verdadera, una libertad con los principios del Señor. Justamente como les decía, estábamos leyendo con mi hijo el libro de Samuel y veíamos cómo Dios daba orden específica a Samuel, a Elí, y cómo se tenían que cumplir esas órdenes. Quizás decíamos, es un poco duro, pero a veces tenemos que ser un poco duros, ¿no? A veces tenemos que ser un poco firmes. Es verdad que el Señor nos llamó a libertad, pero no a un libertinaje. Y hay personas, y hay hombres y mujeres, los hijos de Dios muchas veces, que si no nos ponen un poquito de freno y no nos enseñan bien la palabra, nos vamos por cualquier caminito que encontremos que nos resulta más fácil, por ahí tomamos. Y eso es lo que no quiere. Pablo decía que él, o sea, hemos sido llamados a libertad. Daba lo mismo en ese tiempo, los judíos se circuncidaban porque tenían la ley de Abraham de circuncidarse, y unos decían, pero si no quieres circuncidarse es lo mismo. O sea, cuando vino Jesús, esto dejó de ser importante. Lo podías hacer, pero lo tenías que hacer en fe en el Cristo Jesús, pero no se podía porque esto era fe a la ley. Esto era decir, tengo que cumplir la ley. Aquellos que se circuncidaban tenían que cumplir la ley completa, y nunca el hombre pudo cumplir la ley completa. El único que vino a cumplir fue Jesús. Jesús cumplió la ley del Señor completa. Él la cumplió y Él murió en la cruz, perfecto, santo, murió en la cruz por nosotros. Él llevó nuestros pecados con Él para que nosotros fuéramos perdonados y que tuviéramos esta libertad, que vivimos en el tiempo de la gracia, que vivimos en el tiempo del amor, que vivimos en el tiempo de paz, que vivimos en este tiempo maravilloso. Eso es interno. Muchas veces podemos tener conflicto. El mundo está en un conflicto, el mundo no tiene paz para nada. Que pestes, que hambre, que asesinatos, que muertes, qué cosas no suceden en este mundo, Dios mío. Está tremendo. Pero Dios nos llamó a nosotros a una paz interior, a una paz
que aunque el mundo se nos mueva debajo de nuestros pies, nosotros estamos contentos y felices porque hemos decidido seguir y servir a Cristo. ¿Amén? Pero Pablo nos explica, la iglesia había conflictos, en la iglesia había conflictos, y qué triste, ¿no? Qué triste que todavía en los tiempos que vivimos, año 2021, todavía en la iglesia hay conflictos. Todavía los seres humanos no entendemos a lo que Dios nos llamó, a amarnos los unos a los otros. Y amarnos significa, mi hermana, mi hermano tiene defectos, mi hermana, mi hermano se equivoca, pero yo no lo voy a juzgar, yo lo voy a amar, yo lo voy a perdonar. Se equivocó conmigo, me hizo algo que me dolió el corazón, pero yo lo voy a perdonar. Yo voy a hacer como dijo Jesús. Y Pablo está diciendo, porque de nada sirve que hagamos muchas obras buenas si luego ponemos a criticar a uno de los nuestros. Nos ponemos a juzgar entre nosotros. Y dice que nos comemos, dice, se van a morder y van a terminar consumiéndose unos a otros. Y eso no vino Cristo para eso. Cristo vino para enseñarnos a vivir en libertad. Ellos decían que se tenían que circuncidar y otros que no. Y Pablo decía, no es necesario. El que está circuncidado no hay problema. Si cree que Cristo resucitó de entre los muertos, el Padre lo resucitó de entre los muertos y nos da vida eterna a nosotros, ya está, es algo también. Pero si tú no tienes por qué circuncidarte, si también creíste eso y no estás circuncidado, no pasa nada, porque la circuncisión debe ser en el corazón. Debemos realmente tener esa señal de que somos hijos de Dios, de que somos hijas de Dios, de que estamos buscando del Señor, de que queremos más de Él. Eso debe ser una cosa en nuestro corazón, tener una relación. Los otros días hablábamos de tener una relación con Dios. A eso nos llama el Señor. Para eso el Señor murió, para que nosotros tuviéramos una relación con el Padre, que pudiéramos hablarle, que pudiéramos contarle todo, que pudiéramos, ¿saben? Cuando nosotros hacemos esa relación con papá, todo se nos aclara mucho más, todo comienza a verse mejor. Hoy me decía mi hijo, mamá, pero hay cosas que no sé cómo, el que no entiende, yo me crié en el Evangelio y hay cosas que leo y todavía no las interpreto, pero ¿cómo hago con mis amigos que tengo, que no han leído nunca la Biblia, que no tuvieron a nadie que le explique? Entonces yo le decía, el Espíritu Santo se va a encargar de esto. Y él me decía, menos mal, mamá, que te tengo a ti a mi lado para que me estés explicando ciertas cosas. Y yo me sonreí. Y yo le decía, el Espíritu Santo se vale de cualquier cosa para explicarles a aquellos que están interesados en saber de la palabra de Dios, aquellos que están interesados a cambiar, aquellos que están interesados a dejar los viejos hombres, las viejas mujeres que éramos, aquellos que estamos interesados en sumergirnos en su palabra y degustarla y entenderla, interpretarla y ponerla por obra. Y yo le decía a él, el Espíritu Santo me usa en este caso a mí, pero si tus amigos tuvieran la necesidad de leer la palabra, seguramente el Espíritu Santo algo les iba a hacer para que ellos pudieran entender lo que están leyendo. ¿Amén? Porque el Espíritu Santo es el más interesado en que nosotros entendamos la palabra. Porque el Espíritu Santo fue mandado para consolarnos, para guiarnos, para enseñarnos, para redarguir en nosotros. Entonces, ¿cómo si alguien se pone a leer la palabra y no la entiende y dice, Espíritu Santo, ayúdame? El Espíritu Santo lo va a ayudar. Pero, y seguramente va a mandar a alguien y seguramente va a utilizar alguna circunstancia, pero el Espíritu Santo siempre le iba a explicar. Eso le decía a mi hijo hoy. Y Pablo dice, hay muchos conflictos en la iglesia. ¿Por qué se están peleando? ¿Por qué? Deberíamos estar unidos. Estamos en un mismo bando. Nosotros vamos en contra del enemigo de Dios, pero todos juntos. Nosotros debemos estar bien unidos.
no nos critiquemos entre nosotros. Si a alguien Dios le da el privilegio de leer su palabra, de usarlo para alguna situación, si alguien a Dios de entre nosotros lo usa, debemos apoyarlo, debemos estar en oración y estar contentos que eso esté pasando. No tenemos por qué tener envidia, celo ni competencia porque una persona esté el Señor usándola. Muy por el contrario, tenemos que estar ahí a su lado. Si la conocemos, lo conocemos, tenemos que estar a su lado para pelear la buena batalla de la fe, porque estamos todos peleando juntos contra un mismo enemigo. No somos nosotros, dice Pablo, se van a comer, dice una versión que estuve leyendo, la versión TLA de la Nueva Traducción, dice, se pelean entre ustedes, se van a devorar entre ustedes. Y eso no vino el Señor Jesús para eso. El Señor Jesús nos trajo libertad, nos trajo amor, nos trajo paz y también nos trajo que podamos decidir. Y nosotros tenemos que decidir apoyar al hermano. Cuando Pedro le dice, ¿cuántas veces tengo que perdonar a mi hermano? 70 veces 7 por día tenemos que perdonar al hermano. Entonces, si algo le vimos que hizo mal, si algo vemos que ha fallado, si ha mentido, si vimos que hace alguna cosa que a nosotros no nos agrada, que decimos, eso no está en la palabra, y tenemos la intención de ya juzgarlo y condenarlo, no, digamos, hablemos con el Señor, digamos, Señor, por favor, ayúdalo, porque ella está siendo usada por ti, él está siendo usado por ti, y entonces nosotros queremos ver las buenas actitudes en esa persona. Y entonces Dios va a cambiar esa persona a través de tu oración. Pero no que eso se vuelva un comentario, se vuelva una cosa que te tenga a la vanguardia, mal, no. Entrega, ¿qué dice el Señor? Entreguen todas mis cargas. Y de eso depende también de entregar las cargas al Señor de todas estas situaciones. De lo que vemos imperfecto al hermano o a la hermana, de lo que vemos mal. A mí me ha pasado en casos de que yo veo los errores, muchas veces que veo que las personas me comentan sus situaciones y veo que se están equivocando a tomar decisiones. Y yo voy al Señor y le digo, mira, Señor, yo veo que no está bajo la luz de la palabra lo que están haciendo. Por favor, ayúdalos, porque se van a equivocar y van a volver al mismo error y van a volver a lo mismo. Y más de lo mismo, y van a tropezar siempre con la misma piedra. Y Señor, ayúdalos. Eso es lo que yo he aprendido, eso es lo que el Señor me ha enseñado. Y eso es lo que Pablo estaba diciéndole a la iglesia de Gálatas. Realmente, si no daban un vuelco, se iban a devorar entre ellos. Y dice que el mandamiento más importante, aparte del mandamiento de que amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza, Pablo dice, es amar a tu prójimo como a ti mismo. ¿Y qué nos está pasando a nosotros que no nos amamos? ¿Qué nos está pasando que tenemos desconfianza, que tenemos inseguridad? No, pidámosles al Padre. El Padre es el que se encarga de cambiar a nuestra gente, a lo que queremos, cuando los vemos en fallas, cuando los vemos en dudas, cuando los vemos... ¿Qué nos está pasando? ¿Por qué no hacemos lo que papá dice? ¿Por qué enseguida juzgamos, enseguida condenamos, enseguida hacemos las cosas que no tenemos que hacer? Y no, en esta iglesia no pasa, pero en las iglesias que hay por otros lados sí está pasando. Pasa en todas las iglesias. Es una broma y es una broma que utilizamos todos los pastores para decir, pero pasa en todas las iglesias. Y esto no debe pasar. Esto sí pasaba en ese tiempo. Por eso Pablo y el Señor pensó en dejarlo escrito. ¿Pero para qué? Para que compongamos, para que no cometamos el error, para que no sigamos haciendo el mismo error, para que nos demos valor, para que nos demos aliento.
nos demos ánimo. Estamos para eso, no para hundirnos. No porque alguien Dios le dio un privilegio o le dio alguna cosa o lo bendijo con una bendición o le dio una prosperidad o le dio un coche o le dio una casa o le dio un ministerio. Nosotros estamos celosos y envidiosos y no vemos la hora de serrucharle el piso como si fuéramos en el mundo. Eso no es así. Nosotros tenemos que estar apoyándonos y poniéndonos contentos y decir, qué bien, hermano, hermana, qué bendición. Disfrutamos de lo tuyo, vivimos tu gozo, tu alegría en este momento, como también tenemos que vivir la tristeza. La palabra dice que tenemos que llorar con los que lloran y reír con los que ríen, pero nosotros no. Con lo que Dios le da algo estamos, ¡ay! Y a ese le dio, y a esa le dio, no se lo merece, mirá, tiene miles de defectos, tiene miles de cosas, se equivoca cada rato, no hace nada bien. Así estamos, así estamos. Así estamos, y eso no es de Dios. Dios dice, si le he dado algo a mi hija, si le he dado algo a mi hijo, ponete contenta, ponete contento. Festeja conmigo, hijo, festeja conmigo, hija, la fiesta de ella, porque luego viene tu fiesta, porque luego va a ser para ti, porque Dios nos bendice a todos. Cada uno en lo que Dios quiere bendecirnos. Y Pablo dice, pero si os mordéis y os coméis, miren hasta dónde llega a decir, os mordéis y os coméis unos a otros. Mirad que también no os consumáis unos a otros. Si seguimos en esta tesitura de criticarnos, de ver la paja del hermano cuando no vemos la viga del nuestro. No podemos juzgar a los hijos de nadie, porque todos somos madres y padres. Y no podemos estar juzgando el hijo de otra persona, porque nuestros hijos tenemos que mirarnos primero, porque seguramente nuestros hijos no son los perfectos. Entonces tenemos que ver esas cosas. No critiquemos, cerremos la boca, no estemos haciendo de un hermano a un hermano una comidilla. No lo hagamos, pensemos. Ni siquiera, como dice Dante Gebel muchas veces, ni siquiera critiques en familia. Que uno diga, pero lo dejamos en familia, lo comentamos en familia. Ni siquiera en familia se debe hacer. Y yo no estoy exenta, yo estoy poniéndome en lo mismo. Yo estoy diciendo lo mismo para mí. No es que estoy diciendo que yo sea la perfecta. Estoy llamándome a reflexión como Dios quiere. Y a decir, basta. Basta con esto, ya he hecho bastante, ya he hecho lo que no debía bastante tiempo. Y ahora el Señor te dice, ¿qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué harás tú? ¿Qué haremos? ¿Seguiremos en la tesitura de hasta ahora criticar, escuchar las críticas de otro, no decir nada, quedarnos así? Dice la palabra, el que calla otorga, ¿no? Dicen algún dicho por ahí, que el que calla otorga. Entonces, si alguien te critica a otra hermana o otro hermano y tú no dices nada, estás otorgando lo que está diciendo esa persona. Le estás diciendo, sí, tenés razón, lo que estás comentando. El que calla, te gana. En el nombre de Jesús, pero no debemos, yo entiendo que el Señor dice, ponete tapones en los oídos. Y el Señor dice, no permitas, cuando alguien te vaya a hablar, al menos esté en mi criterio, ¿no? Entiendo lo que dice Jesús, que cuando alguien te vaya a hablar de otra persona, no te enganches, no digas, no, yo no, perdónenme, pero yo no quiero porque luego me hace daño a mí misma, porque lo único que nos hace es daño a nosotros mismos, el hacer este tipo de cosas. Entonces digamos al que venga a criticar a otro, no, mira, yo no quiero, perdonarme, pero hablemos de otra cosa. Hablemos de nosotros, hablemos del cielo, las estrellas, hablemos de la palabra de Dios, que es muy bonita, pero no hablemos de otra persona. Debemos aprender a hacer esto. Yo sé que nos cuesta, vivimos en un mundo muy contaminado, vivimos en un mundo que las orejas están siempre así prestando atención a ver qué mal hizo el otro, qué dejó de hacer de mal para ir a darle, pero aprendamos de una vez, amén. Aprendamos, porque si no terminaremos consumiéndonos unos a otros, y eso es lo triste.
que somos hermanos, que somos hermanas, que estamos del mismo lado de la batalla. ¿Saben? Estamos todos en la misma trinchera, ahí, tirados, con el grande haciendo la guerra por nosotros, nuestro Señor, haciendo la guerra, y nosotros a los pies de Él, ahí en la trinchera. ¿Y qué estamos haciendo en la trinchera? Nos estamos comiendo nosotros, en vez de ir detrás del grande y hacerle batalla al enemigo. Comprendamos que en la trinchera están nuestros hermanos, los que se duelen, porque ahora quizás vos ves a tu hermana, a tu hermano en bendición, quizás Dios le ha dado algo, alguna pequeña cosita, porque a veces no es ni siquiera grandes cosas, pero alguna pequeña cosita, alguna bendición le dio el Señor, algún privilegio, alguna honra, alguna cosa, alguna bendición le dio, y a ti te está molestando. Disfruta eso, porque también a ti el Señor te va a dar, y va a ser lindo que tu hermana y tu hermano lo disfruten junto a ti. Amén. No tengamos celos, no tengamos envidia, no tengamos competencia. Reprendamos todo eso en el nombre de Jesús. Echemos fuera todas esas cosas que no son de Dios, sino son del enemigo. Y sigamos peleando la batalla para no comernos, consumirnos unos a otros, sino poder dar el amor que Cristo nos dio a nosotros. Poder ser que en la trinchera estemos unidos, codo a codo, mano a mano, unidos para ayudar, para levantar al que está más caído, para levantar al que no tiene fuerza, para ayudarle a darle ánimo, no a hundirlos más. Bendito Dios. Gracias, Señor. Dios es bueno, es misericordioso, es lleno de amor. Amémonos unos a otros, como el Señor dijo. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero claro, si no te amas a ti, difícilmente vayas a amar a otro. Empieza amándote a ti. Y una cosa muy importante, si nosotros no somos jueces y no fuimos llamados a ser jueces, si nosotros no andamos condenando a otro ni criticando a otro, ahí empezamos a amarnos a nosotros, porque ahí nos estamos haciendo el respeto que Dios quiere con nosotros. El respeto, el mismo respeto que nos tenemos a nosotros, vamos a dar al prójimo, vamos a dar al otro. Amén. Gloria a Dios. Pensemos mucho, hermanos, pensemos mucho, hermanas. Meditemos en la palabra del Señor. No dejemos que ninguna basura de este mundo venga a ensuciar nuestros oídos, y mucho menos que ensucie nuestros oídos con la crítica de otra persona, de otra hermanita, de otro hermanito que está luchando la batalla de la fe, que ninguno somos los perfectos. Amén. Vamos a ayudarnos unos a otros, vamos a tendernos la mano, vamos a ser dadivosos, vamos a ser como la mujer de Proverbios 31, 10. Esa mujer representa a la iglesia. Hoy me lo decía el Señor. Esta mujer de Proverbios 31:10 no habla de una mujer en sí, habla de la iglesia, habla de estar juntos, de ayudar al pobre, de dar. Miren, he anotado las veces que ella dio. Le da bien y no mal. Dice, y da comida a su familia, y da ropa a su familia, y da cinta al mercader, y ayuda al pobre y al menesteroso. Eso debe estar haciendo la iglesia, no criticándonos unos a otros, sino la iglesia debe estar dando, ayudando, respaldando, viendo si alguno tiene necesidad. Qué bonita la iglesia primitiva, ¿no? Cuánto dolor tuvo que pasar, cuánta angustia, pero qué bonito que era. Se ayudaban, eran todos iguales, estaban todos en armonía, estaban todos, era maravilloso. Empezaron a crecer y se convirtieron en esas personas en la iglesia de Gálata. ¿Pero por qué estaba viviendo esto Gálata? Porque en esa iglesia empezaron a venir gente destructora, gente que quería dividir, separar. No permitamos que nosotros nos hagan lo mismo. Tengamos las iglesias unidas, los hermanos unidos, disfrutando las bendiciones de todo. Hoy le tocó a ella, mañana le toca a él. Estemos disfrutando. Y
cuando alguien esté pasando por pruebas y necesidades, levantémoslo, animémoslo y démosle ese empujón que necesita. Si está en tus manos ayudarle con lo que sea, hazlo. Aleluya. Aleluya. Es tu hermano, es tu hermana. No nos consumamos unos a otros. Amén. Amémonos unos a otros. Amémonos, que es lo más bonito que nos puede pasar. Amarnos, comprendernos, ayudarnos, no dejarnos solos, siempre estar los unos con los otros, los unos con los otros. Eso es, estamos en la misma trinchera, estamos en el mismo lado de la guerra, no me canso de decirlo. No seamos tan ciegos para no ver esto. Tengamos la sabiduría de lo alto, no la sabiduría diabólica nuestra, sino la sabiduría de lo alto. Aleluya, para negarnos a la crítica, para negarnos al chusmerío, para negarnos a hablar de una hermana o un hermano, para negarnos a esto. Bendito Dios. Y Dios, lo que más te pido, Señor, en esta hora, porque yo no soy perfecta, Señor, yo también me equivoco y también erro al blanco, Señor. Por eso, en esta hora, Señor, dentro mío y en mi cabeza, Señor, te estoy pidiendo que me ayudes. Como siempre te digo, las cosas a veces no las podemos hacer automáticamente nosotros y cambiar lo que hemos hecho durante todo un tiempo o toda una vida o todos un momentos de la noche a la mañana. Pero pidámosle ayuda a Dios. Él viene como río para socorrernos, viene, nos levanta y nos socorre. Por eso te pido socorro, Señor, para las veces, Señor, que veas que voy a equivocarme, que voy a hacer lo que no debo hacer, Señor, que voy a criticar a un hermano, una hermana. Ayúdame a no hacerlo, Señor. Ayúdame a corregirme. Ayúdame a ser, Señor, esta mujer que tú dices que tengo que ser. Esa iglesia que tenemos que ser, Señor. Ayúdanos, Señor. No sé cuántos conmigo se estarán orando la misma oración, porque todos hemos pecado. Aleluya. Y si no, que tire la primera piedra el que esté libre de pecado, dice la palabra del Señor. Pero lo lindo, Señor, y lo bueno en el Evangelio, en el tiempo de la gracia, lo bonito es que podemos venir delante de ti, Señor, con toda esta inmundicia, Señor. Pero nos estamos comiendo unos a otros, Señor. Y nos vamos a consumir si seguimos así, Señor. Por favor, ayúdanos. Ayúdanos a cambiar. Ayúdanos a ser como tú, Señor. Corrígenos poco a poco, Señor, si no lo puedes hacer de un día para el otro. Pero ayúdanos, Señor, para festejar, celebrar con el que pones en un ministerio, con el que levantas en lo espiritual, con el que le das la situación económica saneada, con el que le das la sanidad a su cuerpo. Oh, Señor, que podamos celebrar con los hermanos que tú bendices. Celebrar, Señor, y podamos ayudar al que está débil, el que todavía no alcanza la meta, Señor. Ayúdanos, Padre. Aquí hay muchos jóvenes, Señor, tú lo sabes. Hay muchos jóvenes que te necesitan. Hay muchas mujeres que te necesitan y que necesitamos cambiar. Necesitamos dar un vuelco de 180 grados, porque sí te adoramos, porque sí te oramos, sí buscamos tu presencia, pero a veces resbalamos en esas cosas, Señor. Y por favor te pido, ayúdanos. No queremos consumirnos. Señor, en otras partes del mundo hay los nuestros, los que pelean en las trincheras, están quedando en las batallas, Señor. Hay muertes, literalmente, Señor. Y nosotros que vivimos en comodidades de casas, en comodidades de iglesias, Señor, ni siquiera nos queremos congregar, ni siquiera queremos estar en la iglesia.
Estamos ocupados en tantas otras cosas, Señor. Oh Dios, ayúdanos, Padre. Ayúdanos, Hijo. Ayúdanos, Espíritu Santo de Dios. Ayúdanos a ayudar al que necesita y a gozarnos con el que se goza, Señor. Con el que le das, con el que lo levantas, con el que lo unges, con el que tú lo llamas a las filas. Oh Señor, aleluya, aleluya. Que sea un gozo para nosotros, no que sea un dolor, no que sea un malestar, no que sea competencia, que sea envidia, que sea celo. No, Señor, ayúdanos por favor, te lo pedimos, en el nombre de Jesús. Amén.